Durante años España creyó conocer a José Vélez la voz dulce, que parecía incapaz de levantar polémica y que llenaba escenarios con una facilidad casi sobrenatural. Su sonrisa serena, sus gestos medidos y aquella elegancia casi innata lo convirtieron en uno de los cantantes más queridos de su generación. Pero detrás de esa imagen impecable existía un episodio que la industria nunca quiso mencionar. Un momento tan inesperado y tan delicado que durante décadas permaneció oculto entre bastidores, como si fuera un secreto demasiado peligroso para salir a la luz. Todo comenzó una noche en la que José, en la cúspide de su carrera, se preparaba para dar un paso que prometía cambiarlo todo. La prensa estaba expectante. Los directores discutían a puerta cerrada. Las cámaras aguardaban el instante exacto en que su nombre resonaría como el nuevo orgullo musical de España. Sin embargo, algo ocurrió minutos antes de que subiera al escenario. Algo que alteró para siempre el rumbo de su trayectoria y que desató una cadena de silencios, presiones y decisiones que aún hoy siguen generando preguntas. Porque esa noche marcó un antes y un después en su vida. ¿Qué temía revelar una industria que parecía tenerlo todo bajo control? Y lo más inquietante, ¿cómo pudo un solo acontecimiento cambiar el destino de un artista que estaba destinado a la gloria absoluta? Hoy conocerás la verdad completa. Para entender la magnitud de lo que más tarde sacudiría la vida de José Vélez, es necesario regresar a sus orígenes, a una tierra donde la música no era un lujo, sino una forma de respirar. José nació en Telde, en la isla de Gran Canaria, un lugar donde el mar golpea las rocas con la misma intensidad con la que las voces populares llenan las plazas en las fiestas del pueblo. Creció escuchando coplas que viajaban desde las radios antiguas, mezcladas con el murmullo constante del océano Atlántico. Era un niño tranquilo observador, que rara vez levantaba la voz, pero que se quedaba quieto cada vez que una melodía atravesaba el aire. Desde muy pequeño mostró una sensibilidad que sus padres percibieron antes que nadie. No era raro encontrarlo sentado en un rincón, tarareando canciones que ni él sabía de dónde habían salido. La familia Vélez vivía en un entorno humilde donde cada peseta era cuidadosamente administrada. Su padre trabajaba largas jornadas y su madre mantenía el hogar con una dedicación que marcó profundamente al pequeño José. Los sacrificios cotidianos de sus padres lo enseñaron desde temprano a valorar el esfuerzo silencioso. A pesar de las limitaciones económicas, la casa estaba llena de afecto y de un respeto profundo por la cultura y la tradición canaria. Esta mezcla de cariño, disciplina y raíces firmes se convertiría en el cimiento emocional que lo acompañaría durante toda su vida. El barrio donde creció era un lugar sencillo. Las calles eran polvorientas en verano y húmedas en invierno. Allí los niños jugaban descalzos, corrían detrás de pelotas improvisadas y se inventaban sus propios mundos. José participaba en esos juegos, pero su refugio favorito siempre era la escuela del barrio. Fue allí donde un maestro descubrió su voz. Durante un acto escolar, el joven José cantó por primera vez frente a un pequeño público. El maestro quedó sorprendido por la potencia y la naturalidad de aquel niño que parecía transformar la timidez en música. Aquel momento aparentemente insignificante fue la primera señal de que el destino de José no sería igual al de muchos de sus vecinos. La adolescencia llegó con un cambio de ritmo. José comenzó a interesarse no solo por cantar, sino por entender cómo funcionaba la música. Pasaba horas escuchando discos prestados, estudiando los matices de las grandes voces españolas y latinoamericanas. Experimentaba con tonos, buscaba su propio color y, sin darse cuenta, empezó a moldear el estilo que más tarde lo haría inconfundible. Su voz tenía una calidez singular que parecía abrazar al oyente. No era una voz agresiva ni pretenciosa, era honesta, era suya. A finales de los años 60 y comienzos de los 70, España vivía un periodo convulso. La censura cultural seguía siendo una sombra constante y la industria musical estaba estrictamente controlada. Sin embargo, los jóvenes comenzaban a abrir las ventanas hacia nuevas sonoridades que venían de América Latina, Francia e Italia.
José absorbía todo. Sentía que pertenecía a un lugar pequeño, pero que su voz podía viajar mucho más lejos que él. Ese deseo silencioso de trascender se convirtió en una especie de brújula interna. Su primera oportunidad llegó cuando se unió al grupo Los Terribles, una formación juvenil que actuaba en festivales y eventos locales. Aunque el grupo no tuvo una trayectoria larga, fue su puerta de entrada al mundo profesional. Allí aprendió a estar en el escenario, a controlar los nervios y a comprender la responsabilidad que implica sostener una canción frente al público. Cada presentación era una pequeña batalla que lo fortalecía. Pronto quedó claro que José destacaba no por imponerse, sino por emocionar. Un día, durante una actuación en un festival regional, un representante de la industria lo escuchó cantar. Aquella voz distinta, tan templada y tan segura para su edad, llamó su atención. Lo invitó a presentarse a una audición en la península. Para una familia humilde de Canarias, ese ofrecimiento parecía casi irreal. El viaje implicaba un esfuerzo económico enorme, pero sus padres creían profundamente en él. Vendieron algunas pertenencias, ajustaron gastos y finalmente lograron enviarlo a la audición. El gesto marcó al joven José con una mezcla de orgullo y responsabilidad que nunca olvidaría. En Madrid, descubrió un mundo diferente lleno de competencia, talento y exigencias. Allí lo evaluaron con rigor. Lo escucharon cantar varias veces. Y cuando terminó, hubo un silencio que él interpretó como un mal presagio. Pero aquel silencio era en realidad señal de sorpresa. La industria había encontrado algo que no esperaba. Una voz noble, distinta, con un color emocional difícil de reproducir. Lo contrataron para iniciar su carrera en solitario. No había garantías, no había promesa, pero había una oportunidad. Para un joven canario que había crecido frente al mar, aquello significaba un salto al vacío. Aún así, aceptó sin dudar. Sabía que era el camino correcto, aunque no imaginaba la magnitud del impacto que su música llegaría a tener. Madrid se convirtió en su segundo hogar. Empezó a grabar, a presentarse en pequeños escenarios, a construir un público fiel. No fue un ascenso inmediato. Hubo tropiezos, noches difíciles y momentos en los que la distancia con su familia lo golpeaba con fuerza. Pero también hubo descubrimientos, amistades y un aprendizaje constante. La mezcla de disciplina y sensibilidad que había desarrollado desde niño fue su herramienta más poderosa. Lo que nadie podía prever era que años después, cuando su nombre ya estuviera consolidado y su voz resonara en toda España, un episodio inesperado pondría en riesgo todo aquello que había construido con tanto esfuerzo. Un episodio que lo enfrentaría a la industria, a la opinión pública y a sus propios miedos. Pero para entenderlo, primero hay que ver cómo llegó a la cima. El ascenso de José Vélez no fue un golpe de suerte, sino una cadena de momentos precisos, que unidos revelaron a un artista que parecía destinado a conquistar al público español. Su primera grabación profesional llegó a comienzos de los años 70, cuando la industria buscaba nuevas voces que pudieran conectar tanto con un público conservador como con la juventud que empezaba a reclamar otros sonidos. José, con su timidez controlada y su voz cálida, ofrecía algo distinto. No era un cantante estridente ni un artista de poses exageradas. Era la serenidad convertida en melodía. Su primer éxito notable fue recibido con una mezcla de sorpresa y entusiasmo. Las emisoras de radio comenzaron a incluir sus canciones en sus listas y pronto su nombre empezó a aparecer en programas de televisión. Lo que más llamaba la atención era la forma en que interpretaba cada tema. No buscaba impresionar con artificios, no trataba de alcanzar notas imposibles. Su fuerza residía en la honestidad. Cantaba como si estuviera hablando con alguien muy cercano, como si cada verso fuera una confidencia. Ese estilo tan distinto a la tendencia dominante del momento se convirtió rápidamente en su sello personal. A medida que crecía su popularidad, también aumentaban sus compromisos. José comenzó a recorrer España, actuando en teatros, estadios pequeños
y festivales donde el público lo recibía con una calidez que él aún no terminaba de comprender. En cada presentación comprobaba que su música generaba un efecto íntimo. Las personas no solo cantaban con él, sino que se emocionaban. Había quienes lloraban discretamente, quienes lo miraban en silencio y quienes lo esperaban horas para darle las gracias. Ese vínculo emocional lo sorprendía, pero también lo impulsaba a mejorar. Sentía una responsabilidad profunda hacia quienes encontraban consuelo en su voz. Uno de los momentos decisivos de su carrera llegó cuando fue seleccionado para participar en el Festival de la OTI, un escenario prestigioso que podía catapultar o destruir la trayectoria de un artista. Preparó su actuación con un rigor casi obsesivo. Revisó cada frase, ajustó cada respiración y ensayó hasta sentir que la canción formaba parte de su cuerpo. Cuando finalmente subió al escenario, lucía tranquilo, pero dentro llevaba una mezcla intensa de miedo, ilusión y determinación. Y entonces ocurrió lo inesperado. La interpretación fue tan impecable, tan cargada de emoción contenida, que el público quedó en silencio durante unos segundos antes de estallar en aplausos. Esa ovación fue un punto de inflexión. España entendió ese día que José Vélez no era una promesa, sino una realidad. A partir de ese momento, su carrera se expandió con una velocidad que ni él mismo imaginaba. Recibió propuestas para grabar nuevos discos, para aparecer en programas de máxima audiencia y para representar a España en eventos internacionales. Uno de los hitos más importantes fue Eurovisión. Ser elegido como representante era una distinción enorme y una presión inmensa. José aceptó el reto. Sabía que aquella plataforma podía abrirle las puertas de Europa y de América Latina. El país entero seguía cada paso de su preparación. La prensa hablaba de él con entusiasmo. Los críticos destacaban su elegancia y su capacidad interpretativa. Incluso aquellos que no eran seguidores de su música reconocían que tenía una presencia escénica difícil de ignorar. El día del festival, José demostró una vez más su talento. Su actuación fue sólida, emocional y profundamente sincera. No ganó, pero logró algo que en Eurovisión es incluso más valioso que un premio. Logró quedarse en la memoria del público. Su nombre comenzó a sonar más allá de España y su música empezó a cruzar fronteras. Pronto fue invitado a presentarse en países donde nunca había imaginado cantar. México, Argentina, Chile y Venezuela abrieron sus puertas a su estilo inconfundible. En América Latina su éxito alcanzó dimensiones sorprendentes. Sus canciones entraron en las listas de popularidad y su imagen se volvió familiar para millones de personas que lo adoptaron como si fuera uno de los suyos. Ese crecimiento internacional trajo consigo una transformación personal. José, que siempre había sido reservado, tuvo que aprender a manejar la exposición mediática. Las entrevistas se multiplicaron y su vida privada comenzó a convertirse en tema de conversación. Aunque mantenía un comportamiento impecable, la presión constante lo obligó a desarrollar una fortaleza interior que antes desconocía. Comenzó a comprender que la fama no era solo aplausos y reconocimientos. Era también una carga difícil de sostener un escenario en el que cada movimiento podía interpretarse de 1000 maneras. Aún así, siguió adelante con una disciplina férrea. Los años de mayor éxito fueron también los de mayor intensidad emocional. José pasaba más tiempo en aviones que en su propio hogar. Las giras eran largas, agotadoras, y aunque gratificantes, comenzaban a dejar huellas en su ánimo. El público veía a un artista en plena forma, pero detrás de ese brillo había cansancio y dudas. No porque no amara la música, sino porque el ritmo se volvía inhumano. Su voz seguía siendo impecable, pero su vida personal empezaba a fracturarse. A pesar de todo, continuó trabajando con una profesionalidad admirable. Cada concierto era un acto de entrega. Cada disco un compromiso con quienes lo seguían desde sus primeros pasos. A finales de los 70 y comienzos de los 80, José era una figura consagrada. Sus canciones se escuchaban en todo el mundo hispanohablante
y su presencia en televisión era constante. Lo invitaban a los programas más importantes y su popularidad no dejaba de crecer. Sin embargo, mientras más alto ascendía, más se acercaba a un punto de inflexión. Había señales que pocos veían, momentos de tensión que quedaban ocultos detrás de la cordialidad que siempre mostraba en público. La industria que en apariencia lo respaldaba comenzaba a mover hilos que él no terminaba de comprender. Lo que parecía ser una trayectoria destinada a la estabilidad y al reconocimiento absoluto estaba a punto de enfrentar su mayor amenaza. Una noche en apariencia rutinaria se convertiría en el giro más inesperado de su vida. Una decisión tomada por personas ajenas a él cambiaría para siempre la percepción del público y lo lanzaría a una crisis que sacudiría los cimientos de todo lo que había construido. Lo que parecía gloria eterna pronto se convertiría en su mayor pesadilla. El escándalo que marcó la trayectoria de José Vélez no fue un hecho ruidoso ni un golpe mediático inmediato. Fue algo más sutil, más doloroso y también más difícil de explicar. Ocurrió en un momento en que su carrera se encontraba en un punto decisivo. Había alcanzado reconocimiento internacional y estaba consolidado como una de las voces más queridas del mundo hispanohablante. Pero fue precisamente en esa cima cuando una situación inesperada, gestada lejos del público, comenzó a minar todo aquello que había construido. La noche del suceso estaba destinada a ser una celebración. José había sido invitado a participar en un programa de televisión de gran audiencia, un espacio que solía catapultar aún más la popularidad de los artistas. La producción llevaba semanas preparando la grabación y la prensa anunciaba la participación del cantante con entusiasmo. Incluso desde América Latina habían enviado reporteros para cubrir su actuación. Pero lo que nadie sabía era que detrás del escenario se libraba una batalla silenciosa entre intereses de la industria, tensiones internas y decisiones tomadas en despachos cerrados. Unos días antes de la presentación comenzaron los rumores. Algunos ejecutivos del programa afirmaban que se cuestionaba la pertinencia de incluir a José en un segmento especial que según ellos debía estar reservado para artistas con un perfil más acorde con la nueva línea que pretendían impulsar. Otros sostenían que la decisión respondía a una disputa entre discográficas. En aquel tiempo, las alianzas y los enfrentamientos entre sellos podían elevar o destruir carreras con una rapidez estremecedora. José se quedó atrapado en medio de un conflicto que no había provocado. Cuando llegó al plató, notó inmediatamente un ambiente extraño. Los saludos eran más breves que de costumbre. Las sonrisas parecían tensas. Algunos productores evitaban mirarlo directamente. Aunque tenía una larga trayectoria y estaba acostumbrado a los nervios previos a una actuación, esta vez percibió algo distinto. Había una tensión casi palpable, como si todos supieran algo que él desconocía. Aún así, se preparó para cantar con la misma entrega que siempre lo caracterizaba. Minutos antes de salir al escenario, un coordinador se acercó con un gesto serio. Le pidió que esperara. José asumió que se trataba de un retraso técnico, pero pasaron los minutos y la espera se volvió desconcertante. Desde una distancia prudente, alcanzó a escuchar fragmentos de conversaciones entre el director del programa y varios ejecutivos. Había palabras duras, discusiones apresuradas y una decisión que parecía imponerse sin posibilidad de negociación. Finalmente, alguien se acercó para informarle que su actuación quedaba suspendida. No habría explicación pública. Tampoco habría oportunidad de defenderse. Simplemente se había tomado una decisión. El golpe fue devastador. José, acostumbrado al respeto que siempre había recibido en los escenarios, no podía comprender lo que estaba ocurriendo. ¿Qué había motivado aquella cancelación repentina? ¿Qué podía justificar una humillación semejante? De un instante a otro, la noche que debía ser un triunfo se transformó en una herida profunda. La noticia se filtró rápidamente entre los periodistas que aguardaban fuera del plató. En pocas horas comenzaron a circular especulaciones. Algunos hablaban de desacuerdos contractuales. Otros insinuaban problemas personales
o un gesto inapropiado que habría molestado a los directivos. Nada de eso era cierto, pero la falta de información oficial abrió la puerta a todo tipo de interpretaciones. La industria reaccionó con una mezcla de silencio y frialdad. Nadie quiso comprometerse públicamente. Nadie ofreció una defensa clara. José se encontró solo ante un torbellino mediático que no entendía. La prensa ávida de titulares comenzó a relacionar la cancelación con señales que, según ellos, apuntaban a un declive creativo. Otros insinuaban que su estilo ya no encajaba en las tendencias que dominaban el mercado. Aunque no se trataba de un escándalo convencional, fue un episodio que dañó profundamente su reputación. Lo más doloroso no fue la suspensión en sí, sino la sombra de duda que la rodeó. Las consecuencias fueron inmediatas. Algunas invitaciones a programas fueron canceladas sin explicación. Ciertos promotores aplazaron conciertos argumentando ajustes de calendario. Las discográficas con las que mantenía conversaciones para nuevos proyectos comenzaron a mostrarse cautelosas. José observaba cómo ese episodio aislado, nacido de intereses ajenos a su carrera, empezaba a transformarse en un obstáculo que amenazaba su futuro artístico. La herida no era visible para el público, pero estaba ahí, abierta y profunda. La incertidumbre se instaló en su día a día. Se preguntaba si debía aclarar públicamente lo ocurrido, pero cualquier declaración podría generar un conflicto mayor. Además, no tenía pruebas claras ni comprensión total de lo que había pasado. ¿Podría alguien sobrevivir a semejante golpe? Esa era la pregunta que lo acompañaba en silencio. La confianza que había construido durante años parecía tambalearse. Incluso algunos colegas, temerosos de verse involucrados en la polémica, mantuvieron distancia. Para un artista que había basado su trayectoria en la honestidad y el trabajo constante, esta falta de apoyo fue especialmente dolorosa. A nivel personal, el episodio tuvo un impacto devastador. La presión mediática y el aislamiento gradual desencadenaron momentos de angustia. José comenzó a cuestionar si debía seguir en la música, no porque hubiera perdido el talento ni la pasión, sino porque sentía que había quedado atrapado en una dinámica de la que no sabía cómo salir. Había noches en las que el silencio se volvía insoportable y días en los que cada titular malintencionado se convertía en una carga más pesada. Sin embargo, lo más inquietante era la sensación de haber sido utilizado como pieza en un juego que no comprendía. No había cometido ningún error, no había provocado escándalo alguno, no había generado ninguna controversia. Y aún así, estaba pagando las consecuencias de decisiones que otros habían tomado por él. La injusticia de la situación se fue convirtiendo en un peso emocional que lo acompañaría durante años. El impacto profesional fue igualmente severo. Aunque seguía teniendo un público fiel, la industria parecía haber perdido confianza en él. Sus proyectos se estancaron. La presión lo llevó a un periodo de silencio casi absoluto. Se alejó de los focos de las entrevistas y de los escenarios. Necesitaba comprender qué había sucedido, pero sobre todo necesitaba recuperar su equilibrio emocional. Era evidente que aquel episodio no había sido un simple contratiempo. Había sido una crisis que lo obligaría a redefinir su vida y su carrera. Lo que ocurrió después demostraría que incluso los artistas más queridos pueden ser empujados a la oscuridad por fuerzas que nunca se ven. La caída estaba comenzando y José tendría que decidir si rendirse o luchar para reinventarse. La caída de José Vélez no fue inmediata ni estruendosa. Fue un descenso lento, silencioso, casi invisible para el gran público. Después de la cancelación inesperada que lo dejó expuesto a rumores y sospechas injustificadas, el cantante entró en una etapa oscura, en la que cada paso parecía más pesado que el anterior. Aunque su voz seguía intacta, la confianza que había sostenido su carrera comenzó a resquebrajarse. De un día para otro, la relación con la industria cambió. Las llamadas que antes eran constantes se volvieron esporádicas. Las reuniones que solían surgir con facilidad ahora parecían imposibles de concretar. Esa distancia creciente
afectó profundamente a José. No entendía qué había provocado un rechazo tan repentino. No había cometido errores profesionales. No había envuelto su nombre en polémicas reales. Todo parecía confirmar que la decisión tomada aquella noche en el programa de televisión no solo había sido una cancelación, sino una especie de sentencia silenciosa. Él mismo describiría más tarde aquel periodo como un desierto emocional en el que no encontraba puntos de referencia. La soledad se convirtió en su compañera constante. Mientras el mundo seguía girando, José se enfrentaba a la sensación de haber perdido algo más que oportunidades laborales. Sentía que había perdido su lugar. Los escenarios que durante años habían sido su refugio ahora le provocaban dudas. ¿Cómo volver a cantar frente a un público cuando una parte de la industria parecía haber dictado su final sin explicación alguna? Durante meses evitó las apariciones públicas, rechazó entrevistas, guardó silencio ante los comentarios malintencionados y se refugió en su círculo más cercano. En ese tiempo vivió momentos de auténtica incertidumbre. Había días en los que pensaba en abandonar la música para siempre. La idea de reinventarse fuera del ámbito artístico se volvió recurrente. Sin embargo, cada vez que intentaba imaginar una vida sin canciones, algo en su interior se lo impedía. La música no era solo su profesión, era su identidad. La crisis lo obligó a mirar hacia adentro. Descubrió heridas antiguas que nunca había enfrentado. Recordó la presión constante de las giras, el cansancio acumulado, la necesidad de complacer siempre a los demás, incluso cuando él mismo no estaba bien. Comprendió que de alguna manera llevaba años caminando al límite sin darse cuenta. La cancelación no había creado la grieta, solo la había revelado. Para recuperar el equilibrio, regresó a Canarias durante un largo periodo. Allí encontró el único lugar donde podía respirar sin sentirse observado. Volvió a caminar por los mismos barrios de su infancia, a sentir el viento del Atlántico y a reencontrarse con la esencia que había sido su punto de partida. Descubrió que a pesar de los éxitos y las caídas, seguía siendo aquel joven humilde que cantaba para entender la vida. En la isla también encontró el apoyo de su familia y de quienes habían creído en él desde siempre. Fueron ellos quienes lo animaron a no rendirse. A veces bastaba una conversación sencilla, otras un silencio compartido. Poco a poco comenzó a recuperar la fuerza que creía perdida. La distancia respecto a la industria le permitió ver con claridad algo que antes no había comprendido. La música no dependía de los escenarios más importantes ni de los programas de televisión. La música dependía de su voz y de su capacidad para contar historias. Con esa idea volvió a escribir. No buscaba crear éxitos comerciales. Quería entender lo que le había ocurrido y transformar el dolor en melodía. Las letras que surgieron en ese periodo eran distintas, más maduras, más íntimas, más conscientes. Descubrió que podía cantar desde la vulnerabilidad sin perder la dignidad. Esa etapa creativa fue un proceso sanador que lo ayudó a reconstruirse pieza por pieza. La reinvención profesional llegó de manera gradual. Un pequeño teatro de Canarias le ofreció presentarse en un concierto íntimo. José aceptó sin expectativas. Pensó que asistirían unas pocas personas. Pero cuando llegó el día, la sala estaba llena. El público lo recibió con un aplauso que lo conmovió profundamente. Era un reconocimiento sincero, alejado de las presiones mediáticas. Aquel aplauso no respondía a una estrategia comercial. Respondía al cariño de quienes siempre habían encontrado consuelo en su voz. Ese momento marcó un punto de inflexión. José comprendió que no había perdido su lugar. Lo había trasladado. La industria podía cuestionarlo, pero el público seguía ahí. Ese descubrimiento lo impulsó a volver poco a poco. Comenzó a presentarse en teatros más pequeños, luego en auditorios medianos. Sus conciertos tenían ahora una atmósfera distinta, más cercana, más emocional. Ya no buscaba interpretación perfecta, buscaba verdad.
Y el público lo percibía. La aceptación gradual permitió que algunos promotores recuperaran la confianza en él. Surgieron oportunidades para presentarse en América Latina, donde su nombre nunca había sido olvidado. En países como México, Chile y Argentina, lo recibieron con cariño. Allí encontró una segunda casa artística. Su música había quedado grabada en la memoria colectiva y la crisis que enfrentó en España no había cruzado el océano con la misma intensidad. Este contraste le confirmó algo esencial. Su valor no dependía de un episodio aislado, ni de una decisión injusta tomada en un despacho lejano. Su valor residía en su trayectoria, en su entrega y en la emoción que su voz seguía despertando. La reinvención también llegó en su forma de entender el éxito. Ya no lo medía por cifras ni por apariciones televisivas. Lo medía por el impacto emocional de cada concierto, por la capacidad de conectar con el público sin artificios. Descubrió que podía vivir de su arte sin someterse a los caprichos de la industria. Recuperó el control de su vida. Recuperó su libertad. La madurez adquirida durante esa etapa le permitió mirar hacia atrás sin rencor. Comprendió que la caída había sido dolorosa pero necesaria para descubrir una verdad fundamental. El artista que había sido construido por la industria era solo una parte de él. El verdadero José Vélez, el que nació en Telde, el que aprendió a cantar desde la humildad, seguía intacto. Esa certeza lo transformó para siempre. Ya no temía a las sombras. Había aprendido a cantar incluso desde ellas. Y aunque su carrera no volvió a ser la misma de los años de gloria, encontró una versión más honesta, más fuerte y más luminosa de sí mismo. La caída había quedado atrás. Ahora comenzaba el tiempo del legado. El legado de José Vélez no se define solo por las canciones que interpretó ni por los escenarios que conquistó. Su verdadera herencia se encuentra en la forma en que logró conectar con varias generaciones a través de una voz que parecía recordar al oyente que la emoción aún tenía un lugar en el mundo. En una época en la que la industria musical se transformaba con rapidez, José se mantuvo fiel a un estilo que privilegiaba la sinceridad sobre el artificio. Esa coherencia tan poco común en un ambiente lleno de presiones se convirtió en una de las huellas más profundas de su trayectoria. Su música formó parte de la vida cotidiana de millones de personas. Fue banda sonora de romances, despedidas, celebraciones y momentos de nostalgia íntima. No había hogar en España o en América Latina donde en algún momento no se escuchara una de sus interpretaciones. Su capacidad para transmitir emociones sin recurrir a exageraciones técnicas lo convirtió en un cantante cercano a alguien que parecía cantar para cada oyente en particular. Ese don tan difícil de explicar y tan fácil de sentir es una de las razones por las que su figura sigue siendo recordada con respeto. En América Latina, su impacto fue especialmente notable. En países como Venezuela, México, Chile y Argentina, sus conciertos reunían multitudes y sus discos se agotaban con rapidez. El público latinoamericano, conocido por su sensibilidad musical, encontró en él una voz que hablaba su mismo idioma emocional. A diferencia de otros artistas españoles cuya fama se diluía con el tiempo, la de José permaneció firme. No por campañas publicitarias ni por estrategias comerciales, sino porque su música tocaba fibras profundas que no dependen de modas pasajeras. Su estilo interpretativo también influyó en generaciones posteriores de cantantes. Muchos artistas que crecieron escuchándolo reconocen que su forma de abordar una canción les enseñó que la técnica debía estar al servicio de la emoción y no al revés. Vélez representaba una escuela de interpretación en la que cada palabra tenía peso, cada pausa tenía intención y cada nota nacía de un sentimiento genuino. Su legado artístico incluye esa pedagogía silenciosa que se transmite a través de la escucha atenta. A pesar de la crisis que marcó su carrera, su figura nunca fue olvidada. El público, que a veces puede ser exigente y cambiante, mostró con él una fidelidad sorprendente. Incluso durante los años más difíciles, sus seguidores continuaron acompañándolo. Esa lealtad colectiva es uno de los componentes fundamentales de su legado. No todos los artistas logran formar una comunidad
que permanezca a su lado más allá de los triunfos y las caídas. José lo consiguió porque su relación con el público siempre estuvo basada en el respeto mutuo. Con el paso del tiempo, su historia adquirió un tono casi simbólico. Representa la figura del artista que enfrenta la adversidad sin renunciar a su esencia. Muchas personas ven en él un ejemplo de resistencia emocional, la prueba de que la dignidad puede mantenerse incluso en los momentos más oscuros. Esa dimensión humana de su legado es tan importante como su obra musical. José no solo dejó canciones, dejó una lección de vida. Los homenajes que recibió en fechas posteriores reflejan la admiración de colegas y críticos. Diversos programas de televisión revisaron su trayectoria para destacar su aporte cultural. En algunos países latinoamericanos se organizaron tributos en los que artistas jóvenes y veteranos reinterpretaron sus canciones. Estos homenajes no solo celebraban su música, sino la huella emocional que había dejado en millones de personas. Ver a nuevas generaciones cantando temas que él popularizó demuestra que su legado continúa vivo. En España, su figura fue objeto de una revaloración en los últimos años. Muchos críticos comenzaron a destacar aspectos de su carrera que antes habían sido pasados por alto. Reconocieron su disciplina, su entrega y la consistencia de una trayectoria que, a pesar de obstáculos injustos, nunca perdió autenticidad. En programas de retrospección musical, su nombre aparece como uno de los representantes más sólidos de una época en la que la canción melódica era un puente emocional entre países y generaciones. Pero quizá el aspecto más conmovedor de su legado sea la memoria íntima que el público conserva de él. No se recuerda solo al cantante, sino a la persona. Quienes asistieron a sus conciertos hablan de su cercanía, de su agradecimiento constante y de la humildad con la que enfrentaba cada aplauso. Las redes de admiradores mantienen viva su figura a través de anécdotas, grabaciones antiguas y mensajes que celebran no solo su música, sino su calidad humana. Esa memoria colectiva lo transforma en algo más que un artista. Lo convierte en un símbolo. José Vélez pertenece a esa clase de figuras cuya luz no depende de los reflectores. Su brillo nace de la autenticidad con la que vivió su arte. Su legado se extiende más allá de sus discos, más allá de sus actuaciones, más allá de los premios. Está en la emoción que todavía despiertan sus canciones, en el respeto de quienes lo escucharon, en la gratitud de quienes encontraron consuelo en su voz. Su nombre permanece en la historia musical no como un recuerdo pasajero, sino como una presencia constante que sigue inspirando. Y aunque la industria haya intentado apagarlo en algún momento, la memoria del público lo mantuvo vivo. Ese es el verdadero legado. Uno que ni el tiempo ni las sombras pueden borrar. La historia de José Vélez es la historia de un hombre que aprendió a caminar entre la luz y la sombra sin perder jamás la dignidad. Enfrentó un golpe que habría destruido a muchos, y aún así encontró la fuerza para reconstruirse desde el silencio. Descubrió que la fama puede ser frágil, pero que la autenticidad permanece. Comprendió que el verdadero éxito no se mide en números, sino en la capacidad de tocar corazones. Sus canciones viajaron más allá del tiempo y de las fronteras, y su voz continúa resonando en quienes buscan emoción sincera en un mundo cada vez más ruidoso. Hoy, su legado vive en cada persona que lo escuchó, en cada escenario que lo recibió y en cada artista que aprendió de su honestidad interpretativa. Su historia demuestra que incluso cuando las puertas se cierran y las sombras avanzan, siempre existe un camino para renacer. José no fue derrotado, fue transformado, y esa transformación lo convirtió en un símbolo de resistencia, sensibilidad y verdad. No fue una estrella fugaz, fue un mito eterno en la memoria de España. Si quieres descubrir otra historia igual de sorprendente, mira ahora el próximo documental recomendado en el primer comentario. Allí encontrarás otra vida marcada por la gloria, el conflicto y las verdades que el tiempo se empeña en ocultar.